si cogiéramos a ese bigotón alemán que se agarró con los manes que no les gusta comer cerdo y lo resucitáramos y Sí. lo pusiéramos a gobernar Colombia, ese man sería un personaje de izquierda. ¿Cómo así? O sea, el ícono de la extrema derecha y del que nuestro presidente eterno se la pasa llamando a todo el mundo nazi. Yo diría que en el contexto colombiano sería considerado un man de izquierda. ¿Por qué, don David? Es muy posible porque es que miren, como en Colombia estamos tan inmaduros políticamente, esta es una nación que somos tan antiguos como los gringos, pero en realidad no tenemos, somos un país, no somos una nación todavía, Sí. no tenemos esa, ¿cómo decirlo? Ese mínimo valor propio, ese mínimo cariño propio, entonces no planeamos primero colocando lo propio por delante para ver a futuro nuestras generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos tengan garantizada soberanía, garantizados recursos, garantizada su cultura, su lenguaje, su música. Entonces, ¿y qué era lo que este señor jugaba? O sea, cuando usted llega y coge ese libro sagrado que él escribió, yo solo me lo leí hasta la mitad, habría que terminarlo. Sí. Usted llega y lo lee y básicamente es un Mi manual de lucha, amor ¿no? propio. Se Sí, es llama un el libro. manual de amor propio Sí. y es una voz levantándose diciendo, mire, estos hijos que están allá en el poder, mire cómo me tienen la gente, me la tienen comiendo mierda, mire, acá la gente, mire, el alemán es trabajador, acá nosotros no somos flojos, nosotros tenemos los recursos para que todos los hijos de esta nación, de este país, tengan garantizada su comida, su techo, no nos humillen, mire Pero cómo nos venga, don dejaron David, mal negociados allá en esa guerra, cómo nos dejaron. me pongo Y ese mal, polémico, pero sí, ¿él buscó enemigos ficticios o fueron enemigos reales? Porque pues hasta donde sabemos, es que cuando acabó con unos le echó la culpa a los otros, entonces, y los otros eran amigos. ¿Cuál es esa Es lectura, que don eran David? varias cosas. Sí. Primero, él era un vagabundo, ese man era un mendigo. Ese man no servía para nada, no lo habían recibido allá porque quería ser artista y nunca lo Sí, recibieron. sí, por eso hay que No apoyar tuvo al arte, papá, porque no mire lo tuvo que puede mamá. pasar cuando no, cuando no lo apoyen. Entonces, cuando un personaje de esos que no tiene capital, no tiene nada, y usted que vive, pues bueno, se le alinearon las guerras, mano Era de un obra para la resentido guerra, listo, social. porque realmente tenía unas clases que pues, no estaban bien económicamente. Ese man vivía en la calle. Sí, Pero qué cosas sí tenía. Y eso se detectó cuando ya en el transcurso de su ir y venir terminó por allá en algún momento echando discursos diciendo haber siendo soldado, habiendo visto las crueldades de la guerra y se terminó la guerra de nuevo con una mano adelante y una atrás sin saber qué iba a comer mañana, pero tenía oratoria. sí. El hombre tenía oratoria, entonces le detectaron ese talento Discurso. ciertos cuadros políticos, independientemente del partido que eran, y venga, este loco sirve, ese como que mueve la fibra. Y me lo empezaron a entrenar en caliente. Pero entonces en realidad él fue un idiota útil de quienes realmente tenían el poder. Se evidencia en parte cuando quién era el dueño de la propaganda, no era él. Él era solo Goebbels. un personaje muy estético que sabía generar electricidad en el ambiente cuando tenía el auditorio, tenía la capacidad de que entraba a un auditorio y todo el mundo, él sabía que estaban en contra de él y salía del auditorio y los dejó convencidos y es más, siguiéndolos y así con la sangre caliente y todo el asunto detrás del bigotón. Entonces esa capacidad, por eso cuando uno mira la historia colombiana, ¿qué personaje se parece con esas descripciones? Murió en la séptima, con calle 13. Sí, Jorge Eliezer Gaitán. Y aparentemente las conspiraciones, porque ese es uno de los crímenes que no se ha resuelto, Sí, sí. ¿hacia dónde apunta la conspiración? Pero, Que es fue curioso, trabajo ¿no? extranjero. Porque justo esa semana se reunió con Fidel Castro y dicen las malas lenguas que a Fidel Castro salió aburrido porque el man no le copió, Pues es ¿sí? que, Pero posteriormente aparte de llegan la nuestros historia, amigos del norte oh, oh, aparentemente fue un trabajo por nuestros amigos del norte, porque este señor, ¿qué capacidad tenía? Esa capacidad de mover masas, corazones, de hacer que se sintiera la electricidad en el ambiente, en el auditorio, tenía una oratoria que movía masas, corazones, hacía que la gente matara por él si quisiera. Él era nacionalista. Y ahora miremos qué personaje es icónico para el amigo que en este momento tenemos en la administración y siendo él asociándolo a la línea de izquierda en Colombia. no, pues Gaitán. es que a mí me da risa, bueno, Gaitán, pero pues ¿Sí? el icono de Pero esta gente es Gaitán era de Bolívar, derecha. cuando Tan, Bolívar es todo lo opuesto a la izquierda, entonces es que a mí esa es me da la otra risa es eso, historia que tienen con me da Bolívar. risa. O sea, Bolívar básicamente era un niño un niño bonito rico, un niño de un play. jeque árabe, el equivalente de un jeque árabe de ese siglo.
Él, de la corte, de la realeza. él El hombre se jugó casó con una bádminton con el baronesa. emperador español, él jugó bádminton con el emperador español. Pues Sí, ahí ya con eso ya usted, nadie se el man sienta de entraba a pelado, Palacio. El man entraba a Palacio. entraba a Palacio. Él era de la creme, no sé cómo se pronuncia, pero Sí, 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 sí. No, lo que literal. está diciendo. ¿Y qué fue? Fue el hijo hippie marihuanero de ese hacendado. Entonces se le tiró literalmente la pasada de farra con las negras y ellos querían educarlo. Entonces le trajeron gente muy culta y demás. Entonces ahí salió, ¿cómo se llamaba el profesor de él? Que tiene un nombre famoso, Andrés Simón Bello. Rodríguez. Andrés Bello, Simón Rodríguez, creo que Sí. fue uno también. Le trajeron la intelectualidad europea y que está de moda en Europa. Pues La digamos que en esa revolución, época, ¿no? la La libertad. revolución, la república que se fundó, no como piensan, la república en Francia no nació con paz y amor, Sí, nació sí, sí. cortándole la cabeza a A los que todos los tenían cogido a reyes. España en plaza pública, A la corte todo a la pasó por la corte. guillotina. Y el hecho es que con ires y venires, este señorito tenía plática. Cuando llega acá, cuando esa provincia se acerca a un ilustre Tenía personaje como platica, él, tenía esclavos, tenía todo. tenía vasallos, porque Entonces se daba el prácticamente lujo eso de era ser como feudo. más entralón en las guerras y cuando en la etapa de la independencia, cuando entra en ese reality independencia, él entra más jovencito, más oxigenado. Acá Nariño ya iba en bajada, porque es que fue berraco, el que arrancó esta cosa fue los santanderianos allá, el que le cortaron la cabeza y lo colocaron allá en el Puente del Común, Sí, el amigo Galán, Galán. Galán, sí, don Antonio. Eso sí me les quito el sombrero porque es una cosa de base, o sea, la gente a pie, venga, no, ya no nos jodan más Bueno, pero impuestos, venga, de entrada, rebotemos. David, la confusión que tienen muchos de que creen que criollo es Bolívar no era de izquierda. no, pues nomás del término criollo, mucha gente lo asocia a que criollo es alguien de aquí de la tierrita, de patal suelo, y realmente criollo no era eso. Criollo era el Sí, hijo de el un español con original. plata. El criollo propio era un man platudo, pero que no tenía Sí. los derechos de un peninsular por haber nacido en América. Ya con el tiempo se hizo la resignificación y demás, a esta altura de pronto se amplió un poquitico más, pero en esa época era así como su No, pero merced lo esos está mencionando. criollos que nos dicen de la historia eran gente con billete que estaba rabona porque no podía acceder a los cargos Eran los altos del niños Estado. bonitos. Exacto. Y España me la tenían arrinconada ya, Francia, Inglaterra ya estaba arrinconada, entonces venga, E la madre internamente en su propio bollo, ¿no? Porque también hay en querella entre los reyes. estaban allá en su reality, entonces se dio la alineación para que estos niños bonitos quedaran en la yuntiva, venga, le seguimos haciendo caso a este man que nos responde cada 6 meses una carta o cogemos la cosita para nosotros. Y ahí Exacto. arrancó el asunto. Y estaba la intelectualidad en boga, todo este tema de la República, de lo que pasó en Francia y Francisco demás. José de Caldas descubriendo el barómetro 100 años después de haberlo descubierto en Europa. Aunque bueno, eso hace parte de la ciencia, ¿no? Sí, O sí, sí. sea, porque podemos nosotros decir, es que acá se descubrió, pero los chinos sabían eso hace 5.000 años, si yo fuera europeo. Sí. Pero entonces es lo mismo, o sea, los griegos tenían a un No, no, pelito se le el, perdona porque la información no fluía con la suficiente velocidad en ese entonces. y que es muy natural del pensamiento del ser humano, porque los griegos tenían el esquema de cálculo diferencial muy cerca a lo que lo tuvo Newton y se demoró 2000 años porque esa cosa se cayó. Entonces, como que las cosas se redescubren cada cierto tiempo según el estado donde estén las civilizaciones, todo apunta hacia allá. Entonces, Caldas, el síndrome de Caldas, que también es no les pasa solo a Caldas, hay mucha gente acá en Colombia que tiene mucho talento, pero está allá botada de donde ponen las garzas. Sí. ¿Cuántas veces no se habrán redescubierto acá cosas chéveres? ¿Cuánto talento acá se habrá perdido? Por eso es importante mantener como una nación que sea funcional y fue lo que se fundó en esa época y listo, Bolívar en su primera etapa apoyó, pero después al loco se le corrió el champú. Ese man yo no sé qué le dieron por allá, qué droga le destaparon allá en Bolivia, en Perú. Al man le subieron el ego y básicamente lo que quería era montar acá una monarquía constitucional y llevarse a todo el mundo por delante el que Un no estuviera de Napoleón acuerdo con eso. chipchombiano. Un Napoleón chichombiano, Perdón, tanto así Beneco. que sus enviados se le pararon de nuevo a los ingleses que le han metido platica acá al proceso revolucionario de la independencia y llegan y le dicen, venga, es que vamos a montar una cosa así, vamos a traer unos nobles ingleses, puede ser, o franceses, y para hacer esto, y los ingleses quedaron con la cara pálida, venga, maricas, ustedes, o sea, lo estamos financiando para que funden la primera república en ese modelo teórico que nace acá en Europa, que acá en Europa no existe, Europa está en el Aunque la oscurantismo, primera república, entre comillas, fue Haití, ¿no? No fue Colombia. tiene, sí, pero están en lo mismo, o sea, los ingleses están financiando esa intelectualidad inglés que financió el proceso revolucionario La en esa época, masonería.
que arrancaba desde arriba hasta la Patagonia, eran el mismo combo entre ellos y conocían, todos eran señoritos. Estaban financiados, la platica vino de algún lado y lo pusieron los ingleses. Pero entonces este man se le sienta, venga, ¿qué vamos a hacer esto? O sea, ¿usted qué tiene en la cabeza? Le metimos plata, le metimos armas, pusimos muertos, y usted va a montar una cosa que es la que estamos tratando de acabar acá en Europa. Se Sacaron a murió un montón patadas de gente para hacer la Constitución del 91 y viene usted a cambiarla porque se le da la puta gana. porque no le sirve, porque no le alcanza cuando su jefe máximo, que lo mataron allá y que era alguien que estuvo en la guerra, tuvo las manos untadas de sangre y demás, pero firmó la paz, hizo la paz frente al país, conocía cómo funcionaba el país y me va a decir que esa constitución no sirve. Sí. Entonces, Pero vea, la historia se delicado. repite, o sea, bueno, obviamente, pero, pero curioso, curioso, no, no aprendemos. No aprendemos, por eso también es importante, es una labor constante. La queja de que la gente antes pensaba más y que ahora yo no sé, esta juventud no, mire qué es lo que tiene en la cabeza, esa se le escuchaba desde cuando los griegos. Sí, sí, eso sí ha sido toda la vida. De hecho, hay un libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, en donde ellos por allá a finales de los 70, principios de los 80, decían exactamente lo mismo, pero estaban preocupados era en ese momento por la televisión. La televisión ya no enseñaba nada, que todo era publicidad y banalidades. Pues es que eso ha sido toda la Y el vida. Sócrates criticaba, no, es que ahora esos chinos, ahora todos quieren escribirlo, ¿cómo van a hacer cuando no tengan un papel o nadie pueda leer esa mierda? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen en la cabeza? Es lo mismo que estar criticando la televisión, el internet. Pero sí hay una salvedad que en el mundo moderno esa cosa sí ya se fue al otro extremo, ¿no? Sí, 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 se está Cuando generando miramos un esquemas de tema. contenido como TikTok, esa vaina es un brain wash Pero no, feo. brutal. Primero porque el contenido de verdad se volvió súper leve y segundo es más porque se está alterando la fisiología del cerebro. Entonces ya las capacidades de concentración, de discernimiento se empiezan a difuminar. O Ya sea, tiene impactos en el hardware sí. biológico pues, que mueve el cerebro y están demostrados. Sí, no, usted ya ahí, es rara la persona que es capaz de sentarse juiciosa a acabarse un Y libro. el sistema está tan especializado que le puede generar una cámara de eco a cada persona por separada y una No, y la cámara genera, y hay la genera, es cientos de que ya la estudios genera. que lo demuestran. O sea, gran parte de ese tema de Cambridge Analytica fue eso. O sea, el primer periodo de Trump y muy probablemente de otros políticos, incluyendo los nuestros, pues le tienen que dar las gracias precisamente al aprovechamiento que se hizo de manera perversa de las redes sociales. Y hoy en día, si usted se pone a dar cuenta, donde ya no son redes sociales. ¿Usted hace cuánto no ve la No, publicación de un amigo en una de sus redes? Ahora no, lo solo que llega tenemos hoy publicidad y es el basura. sueño húmedo de este ministro de la propaganda del De bigotón. Goebbels. El Goebbels. sueño húmedo de Goebbels hecho realidad. Un estado de control, lo que nos hablaban en No está bajo 1984. control. Esta cosa es orwelliana. Sí. Y no estamos conscientes de eso y el peligro es que nos estamos llevando las instituciones por delante. Entonces, creo que sí se necesita un voto de opinión informado. Creo que lo que llaman en Pero derecho don en David, Colombia es peligroso. informado, informado, porque es que lo que vamos acá es Pensamiento una pelea de crítico, sectas. Y entonces yo soy de la secta del criador de caballos finquero o soy de la secta del de las botas de caucho, azucarera. entonces, o el azucarero, o sea, es de sectas. Aquí la gente apaga el cerebro y le hace caso es a la Y secta. el objetivo es llevar la contraria. Por Ujú. eso lo podemos resucitar. Bueno, mencioné al bigotón y lo ponemos acá y lo pasan al papayo por ser alguien de izquierda. O podemos uno más de corte político, uno que nació, creo que en tierras allá de Medio Oriente, y lo ponemos acá en la mitad y créame que vuelven y lo pasan al papayo. Porque es que los intereses pesan más. La Hacienda va por su interés. El gran empresario que habría que revisar hasta dónde son grandes empresarios acá en Colombia, porque muchos de ellos dependen realmente del Estado, el aparato productivo es A menos que marginal. sea dueño de bancos. La banca es otra, pero entonces es preocupante cuando ¿cómo decirlo? El porcentaje de lo que tiene que mostrar la economía en términos de desarrollo viene de la banca y nosotros sabemos que eso es artificioso. Básicamente es una base de datos con un saldo gigantesco en rojo. Pero por qué viene de la banca y no de otras cosas? Porque pues las malos manejos políticos desincentivaron la industrialización del país y pues dejó de ser viable por una apertura económica mal hecha, que volvemos al tema de la vez pasada, no es llegar a un tema autárquico en donde todo nosotros lo podemos solo, no,
pero si se debe hacer una apertura, se tenía que haber invertido un billete largo y una capacidad humana importante en fortalecer la industria local para que pudiera competir a igualdad de condiciones. un Pero plan de pues, país. Es que mire que ese tema del liberalismo, yo veo que los que lo crean y los promueven, ellos se la aplican a otro, pero cuando les toca a ellos, ellos son súper protectores y porque lo primero son ellos, es un carretazo. Eh, pues que es de pura 30 lógica, ¿no? segundos, Sí, 30 segundos, tranquilo, compañero, compañero. tranquilo. Aquí seguimos hablando. Pero es que es de lógica, porque pues al igual que en los seres vivos, si yo veo amenazada mi integridad o veo amenazado mi territorio, pues tengo que defenderlo. Pues vemos que muchos de los estados liberales o en los estados donde se promueve el libre comercio, pues se genera el libre comercio pues en beneficio porque conocen y saben de entrada que tienen ventajas competitivas muy arraigadas respecto a los otros mercados con los cuales están entrelazándose. Recientemente eso se ha visto afectado, se ha visto un poco desbalanceado, pues porque surgió un nuevo actor que también está manejando la misma lógica. Mientras que, por ejemplo, la economía norteamericana pues impulsó gran parte de lo que llamamos hoy la globalización, pues para tener un mercado global en donde todos sus productos y servicios se pudieran vender a nivel global, pues esto arrancó sin un contrapeso importante, ¿no? Teníamos a Europa, pero pues Europa por alguna razón que todavía no logro entender, dio prioridad a otras cosas y también ha sufrido una desindustrialización importante. Ya sus productos, la fábrica de Europa era Alemania y ya no es tan así. Y pues llega a la escena China con unas dinámicas bastante disruptivas, consolidándose como la fábrica del mundo, absorbiendo la producción de gran parte de los productos y servicios del mundo, mientras que pues Estados Unidos tenía una lógica más de voy a eh, centrarme en lo intensivo en capital, lo que me deja mayor cantidad de margen. La fabricación no suele ser uno de esos factores y pues tercerizo mis fábricas. China aprovechó esa oportunidad y las absorbió eh, y vemos esas asimetrías en este momento. Entonces, cuando hablamos de liberalismo, yo creo que ahí toca cogerlo con pinzas, porque entiendo que sí, hasta cierto punto es importante porque para que las economías se desarrollen de manera plena tiene que existir competencia. Cuando tenemos escenarios donde la competencia no existe, las cosas se relajan demasiado, la calidad decrece, la innovación decrece, ¿sí? No hay como mucho avance versus cuando hay verdadera competencia, una competencia regulada, una competencia, entre comillas, sana, pues se generan este tipo de avances, buscando nuevas maneras, nuevas formas de lograrlo. Incluso se ve beneficiado el precio a usuario final. Realmente cuando no hay competencia y soy el único proveedor de un producto o servicio, pues simplemente yo puedo poner el precio que se me dé la gana y el consumidor no tiene otra opción. Tiene que consumir lo que yo le dé. Cuando hay varias opciones de un producto similar, pues yo puedo competir con calidad y puedo competir con precio o con ambas. Y pues eso a la larga hasta cierto punto beneficia al consumidor. Entonces, en esos escenarios sí creo que es positivo el liberalismo. Entiendo que hay otros escenarios donde se empieza a tener importancia el proteccionismo y en este caso, pues lo hemos visto incluso en las grandes economías, ¿no? Los norteamericanos aplican el proteccionismo en unos segmentos bien importantes. De hecho, lo hemos visto actualmente en las coyunturas que han tenido con China, sobre todo a nivel tecnológico, como ellos aplican medidas extremadamente protectivistas para su industria de chips y de tecnología, que pues tampoco ha dado muchos resultados. Lograron frenar un poco, pero pues China no se quedó quieta y pues hoy en día ya sabemos que cuenta con chips avanzados, que ya tiene un ecosistema propio de sistemas operativos y de hardware que ya no depende para nada ni de tecnología ni de desarrollos americanos. Entonces, ahí ya se empieza a bifurcar la cosa y vuelven a hacer un esquema equilibrado en donde puede haber una competencia interesante. El problema es que si uno de estos dos actores actuales se debilita, el otro va a volverse el hegemónico y ahí es donde se empiezan a generar como cosas no tan chéveres, ¿no? Donde
ya empiezan a poner las condiciones. Recordemos, ya ni Estados Unidos son santos, pero China tampoco es un santo. ¿Sí? Ya ha hecho varias cosas importantes para ganar relevancia geopolítica, muy al estilo norteamericano, ¿sí? Con puertos, posicionando bases militares en sitios estratégicos fuera de China. Entonces, ninguno, no es que hay buenos y malos, nada, no, no, cada uno tiene sus propios intereses y esos intereses pueden llegar a ser positivos o pueden llegar a ser negativos, también depende del contexto. O sea, esas sobresimplificaciones infantiles en donde existen los buenos y existen los malos en el mundo real raramente se dan. ¿Sí? Generalmente en algunos aspectos pueden ser los buenos y en otros aspectos pueden ser bastante nocivos. ¿Sí? Entonces, compañero, aquí terminando de redondear la idea del liberalismo aplicado al libre mercado, cómo tiene Eso cosas es, positivas y cómo tiene cosas negativas. y es que es un pajazo que, o sea, nosotros, ¿por qué no nos creamos nuestros propios pajazos en vez de estar importando lo que siempre nos dicen? O sea, el liberalismo hay que pasarle un filtro, un proxy para que venga, esa cosa aterrizada casi nos va a servir. Todo ese tema de izquierda que escribió allá un bigotón cuando se sentó a pensar el capital, que fue un Dejó trabajo morir a la intelectual en su familia de época. hambre porque le da pereza Pero trabajar. entonces, por sentarse a escribir allá, huevonas, pero entonces eso no hay que comérselo tal como está, porque eso hay que aterrizarlo acá a nuestra realidad. Lo mismo lo que vino de Francia, esa república que allá los franceses, el modelo constitucional y la no sé qué, eso también hay que aterrizarlo acá a las regiones. Bueno, no, Entonces, se les valora los derechos humanos. por algún lado tiene que arrancar, en algún lado en el planeta sale la innovación, pero el proceso de fabricación de la pólvora, aunque la receta es la misma, es distinto en China. El edificio es distinto donde fabrica la pólvora a como se hace acá en Colombia, en su momento cuando se inventó, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que yo veo que nos hace falta, no es simplemente siga la receta o mátese allá por el ego, es que yo soy heleno de la línea, no sé qué, o soy de izquierda de la línea Pekín, o de izquierda de la línea Moscú, o de izquierda de la línea Soy cubana, maoísta, soy o- marxista, soy de la exacto. liberación Y entre ellos se cristiana. agarran y se dan durísimo y el país jodiéndose, o el otro no, que es que yo soy de la línea de quién fundó el liberalismo, eso tienen como 10.000 Soy escuelas, no, yo le sigo. macartista. Entonces, no, yo soy Milei, yo soy de la línea de Milei, soy en las juventudes Sí. mileianas de acá Soy de la... libertario. Y no, si no saben ni siquiera dónde están parados, no conocen ni la propia historia, ahora apenas saben leer y escribir. Entonces, toca sentarse ese pensamiento, las bases, o sea, primero las bases de pensamiento científico, Sí, saber sí. interpretar un problema de la realidad. Para no comer cuento de que ya tenemos la humanidad cuántica. Sí, cuando salgan temas muy ya alejados, cuando el rey vaya tan desnudo porque se rodeó de focas, Sí. venga, no, no, venga, marica, no, este manda la está cagando, dígale, pásele la cortina para que se tape porque es que Pero los asesores no lo están tapando, güey. mire que las focas son tan culpables como el emperador desnudo, porque muchas de las focas lo que están ahí es lagarteándose un puesto. Es que es- es un esquema jerárquico de focas recursivo, ¿sí? O sea, cada foca a su vez tiene una corte de focas y Sí. cada uno de los que integran esa segunda corte de focas tiene su parche de focas y así hasta el infinito y más, hasta donde llegue el erario público. Y Estamos en aplica crisis, tanto, ya se acabó el erario público, ¿qué va a pasar con este país? Pero venga, lo curioso, ahí es donde uno mira esa los. última crítica aplica a izquierda y derecha, ¿no? O sea, Sí, por lo que está, pero es que los matices son importantes porque a la derecha le incendiaron el país, la izquierda le triplica el precio a la gasolina, le triplica, si pone el 5 por mil, que lo dudo, pero donde lo llegue a poner, uy, pues sería una cachetada de frente a todos esos que salieron hace 3, 4 años a incendiar el país diciendo que lo es que ahí acabaron. vienen Entonces ya, uno queda ahí ahí ya como, veo venga, otras, coman mierda, sean consecuentes. vienen otras mareas que hay que alinear, o sea, por eso un problema no es un problema es un sistema de problemas. Sí, sí, Y hay que analizar para esa afirmación que su merced está diciendo, qué pasó con ese famoso fondo de estabilización, eso cómo se gestionó, en qué quedó. No digo que sea la única atenuante de eso que estás diciendo. sí. Ese fondo que se han inventado que para que los precios no bajaran y que no sé qué, esa plática, qué pasó, cómo la gestionaron. Me la mecateé Y, en cositas, en Ferragamos y y en jets privados. todo apunta a que el que hubiera subido en este corte administrativo le ha tocado hacer eso. Ahora, su merced tiene razón. A nivel mediático, incendiaron el país y no sé qué.
y ahorita ¿por qué no se incendia? Pero es que el país ya está incendiado. Evolucionamos, cambiamos, ya no somos tan pasionales. ¿Será? ¿Será verdad eso? ¿O simplemente Yo es lo que porque veo es que los el que reflectores, financió esos movimientos terroristas ya no le conviene y no le está financiando? ahí ya Pudo ser. tendríamos que aplicarle el método científico a las afirmaciones que hacemos. Yo Y la estoy conclusión, especulando, yo simplemente estoy especulando, pero obviamente, está siguiendo la línea de cierta congresista. No tengo dudas, no tengo pruebas, pruebas, pero pero no tampoco, tengo sí, sí, dudas. sí, ahí sí tengo que ser sincero que simplemente estoy elucubrando, no tengo, pero pues suena raro, o sea, me genera inquietud. O sea, hay indicios, hay atenuantes, apunta hacia allá, mi sentido arácnido se Sí, alarma. Sí. pero y en ese mismo orden de ideas, don David, ¿a usted no le aterra que haya un crisol tan amplio de candidatos? O sea, Eso bueno, es una vergüenza, la hermano. izquierda la tiene clara, ¿no? Como que ya se decantaron por uno solo, pero Ahora, la entre comillas para deleite de derecha sus da oídos, vergüenza. para deleite de sus oídos, Sí, creo que la izquierda es la que está haciendo la labor juiciosa de tener algo, algo medianamente unificado. Y sí. en la otra, como están cada uno en su burbuja, en su cámara de eco, cada uno piensa que puede salvar el país y hacerlo Cada uno mejor que el que está salvándose el ahorita, pellejo para no terminar en la cárcel. entre otras cosas que tienen que, lo quiso Trump. Trump no Sí. era el que, si no subía a esa silla dorada, Ah, sí, no, el ya man como que estaría en estaría. otra silla, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, sí, la sí. política es más simple que el comentario de calle de que esos son unos hijos". La política es más compleja, no es tan simple como el comentario de calle. Y sí es importante lo que estaba mencionando, creo yo, de la gente tenga la capacidad crítica de no masticar una noticia, de tener la capacidad emocional, la Sí. inteligencia emocional tan funcional para escuchar el medio sesgado de izquierda que viene de Casa de Nariño en este caso, y el medio sesgado de derecha que viene de la otra casa de No, no, publicaciones, a mí y me da hacer un risa, David. promedio. En ese punto me da risa porque es que ya he visto más de una vez a ultra pro gobierno, pues digámoslo aquí de frente, ultra izquierdosos, mamertos, como lo suelen catalogar, compartiendo el noticiero prohibido porque hablaron bien del presidente o porque pusieron una notica que hablaba bien. Entonces, para algunas cosas es basura y nunca dicen la verdad y son solo una sarta de mentiras. Ah, pero La OCDE es una curiosa. mierda hasta cuando dice que somos buenos. Exacto, sí, porque ¿Sí? de hecho hasta donde me acuerdo cuando Santos vinculó a Colombia en la OCDE, los que más brincaron fueron los de izquierda, diciendo: "Oye, pues nosotros por qué vamos a estar gastando por allá", pero y hoy sacan pecho con esos análisis, entonces uno dice, Y es porque la oiga, política en Colombia, el discurso político, el diálogo político es básicamente farándula. sí, Ya, es eso, es farándula, novelería, eso es pan y no circo. velería. O sea, si esta gente, ese programita que dan los sábados en la tarde, que todos son de cierto esquema Sí, sí, a todos les identitario, gusta lavar ropita. El lavadero es que se llama algo así. La ¿qué red. es? O sea, un cavernario heterosexual allá lo cogen a palo, pero Sí. básicamente el esquema de diálogo político es eso, lo que uno ve en la tarde, reemplace el chisme de farándula ahí, de la modelo y demás, por temas políticos, y esa es la mecánica, ese es el nivel de profundidad del análisis político que van a ver en Colombia. Entonces, eso explica lo que su merced está diciendo. Y cada medio, depende de su tamaño de su megáfono, pues va a ser más visible o no, y cada uno desde su cámara de No, eco y que va a no hay ver que la ser, realidad que quiere. no hay que ser inocente, ¿no? Porque obviamente todos, o sea, no hay nada, no hay algo exento de agenda, todo tiene agenda, pero el que debería ser neutral por naturaleza es el medio público. Pero pues ya nos dimos cuenta, curiosamente, la derecha trató de, no fue tan descarada con los medios públicos, llegó la izquierda y los perrateó. Pero ¿sabe por qué no fue tan descarados con los medios públicos también, jugando su esquema? Porque era más estratégico a nivel de negocios pagarle a un privado para que, venga, todos quedamos contentos, todos estamos comiendo. Entonces tuvimos que aguantarnos a ese señor que estuvo presidente antes de todos los días a las 5 de la tarde, ¿no era? O sea, él quería ser, era Jorge Barón, él cuando chiquito quería hacer era Pero, Pacheco. pero pues este señor también quería hacer ¿qué? Sus consejos de ministros, sino que pues lo censuraron. Entonces ya no lo dejaron, le tocaba ahora en los canales públicos. Entonces, de nuevo, Entonces, a la brava también, farándula.
farándula. Entonces, para comprender esto, casi que yo me remito a lo mismo. Acá la cuento no es si es izquierda, si es derecha. Acá lo que nos estamos peleando es el poder Sí, y la lógica que hay detrás del poder. Entonces, tendríamos que remitirnos a nuestro amigo hace por allá 400 años, ¿cómo era que llamaba Maquiavelo? sí, Cuando usted lee ese libro 600 del años más o Príncipe, menos. 600 años, Sí, usted comprende qué es lo que está en juego, usted está en capacidad de comprender el ajedrez hacia dónde va. Pero en ese ajedrez, y ahí es donde toca levantar la mano, y el ciudadano a pie tendría que estar atento a eso, es que si por una jugada de negocios, por una jugada de un favor político, por una jugada judicial de que no lo cojan allá en la cana, por una jugada de ego, nos tiramos las instituciones que hace que este territorio sea medianamente funcional. Hoy si yo quiero puedo irme a Barranquilla y disfrutar allá, solo necesito plata, con plata que es mía, de mi país, sí, en las carreteras que se robaron la poconón de plata para hacerlas, pero puedo ir a una carretera que yo ayude a pagar, por allá en el camino veré a un soldado que yo sé que ese fusil lo ayuda a pagar yo, veré a otra rata por allá que intentará robarse, entonces sabré cómo esquivarlo, pero, o sea, estoy en un país, en algo que es medianamente mío, sí, eso sí. existe y necesita unas instituciones y costó sangre lograrlo, que era lo que estamos hablando en la historia de los Claro, y ingleses, ahorita ¿sí, están no? en riesgo, o sea, hay que ser sinceros, Están en ahorita están en riesgo y me riesgo. preguntaría de aquí a 50 años, ¿cómo estaremos? ¿Cuál es la agenda de país? Y ahí nos remitimos a los anteriores programas. ¿Qué agenda de país? No lo que se habla en el Congreso, porque en el Congreso sabemos que no está la inteligencia. Sí, no. El país, nosotros, o sea, el señor colombiano de a pie. ¿Cuál es la agenda de país que estamos en este momento acordándonos, colocando sobre la mesa para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir comiendo cuyos, comiendo cholao, disfrutando un atardecer llanero, eh, teniendo el iPad, el iPhone de última generación para enviar memes a su otro amigo que está en Cartagena o fuera de Colombia? ¿Cómo hacemos para que los chinos, los europeos, los gringos no nos coman, no nos vuelvan molipollo y Sí, que seamos porque los estamos primeros? ahí, o sea, por lo menos los gringos estamos hasta cierto punto muy precario, pero digamos que compartimos ciertos backgrounds culturales, Sí, pero con los o, chinos eso sería los chinos son completamente extraterrestres y ellos exacto. son de lógica social de enjambre, o sea, es triste que tengamos como latinoamericanos que pensar entre enfermedades. ¿Qué Y no prefiere, una es que enfermedad china esté o una enfermedad discriminando a gringa? ninguno, ¿no? O sea, los chinos también tienen cosas muy valiosas, pero ellos van con una Sí, con lógica muy su clara y su historia, lógica es dominio, ¿sí? Al igual que los un gringos querían imperio. dominio, los chinos también quieren dominio, pero el dominio de los chinos puede ir en unos órdenes de magnitud que a nosotros como latinos no nos puede gustar de a No, miren mucho. lo que está pasando allá en África. Ellos, esos esquemas así, cooperación, arrancan con un tema de cooperación, con un cuento corporativo allá de convenios y demás, pero allá están generando lo mismo que se dio en el siglo de las grandes potencias europeas, de Francia y demás. Entonces, son potencias y son animales gigantescos. Y si acá no hay una institucionalidad, no hay una línea de nación, simplemente nos van a comer vivos. Y la tecnología, que es la razón de ser de este espacio de diálogo, es Es el transversal a medio todo eso. para que la cosa se mantenga equilibrada. Claro, la capacidad técnica, tecnológica que tiene la Armada para generar una soberanía funcional Para de bajar un mercado. dron del aire, ciencias, ¿dónde está la plata? Necesitamos proyectos que hagan eso. O sea, tenemos la tecnología, toca es aplicarla. O sea, digamos que la teoría es clara, porque en realidad para bajarse un dron no es rocket science, ¿sí? Es un disruptor de radio, un PEM, una vuelta o simplemente algo mecánico que joda las aspas y ya, pero ¿cómo probamos? ¿Cómo llevamos Y esa idea a la eso es realidad? investigación. Los gringos en la época espacial, ellos tenían, por ejemplo, unos programas para incentivar investigación hasta en colegios. Había un librito, uno lo puede conseguir en la Luis Ángel, que enseñaba a los niños la tecnología y los invitaba a hacer prototipados de temas de cohetería. Pero ¿Sí? era un esquema para jalar talento de las universidades y colegios hacia su línea de país, línea de nación, que el objetivo era llegar a la luna en 10 años. ¿Sí? Lo tenían. O sea, acá en Colombia tiene que hacerse eso. No tiene que ser una simple corbata ya con un plan allá todo burocrático, un ladrillo que nadie lee, 10 hojas de marco legal para decir 3 hojitas de buenas intenciones de algo Sí, en investigación. que quedan ahí porque Se quedan nadie ahí, las no lleva hay a la hoy en realidad. día un montonón de recursos supuestamente invertidos Pero en es que una área que no no, es tienen que ni siquiera resultado de invertidos, don aplicación David. local.
cuando vemos a hoy en día, fecha de hoy, 2025, diciembre de 2025, revisamos las ejecuciones de los ministerios, el ministerio que más rezago tiene en ejecución presupuestal es MinCiencias. O sea, es que ni siquiera podemos decir que se gastaron la plata en algo, es que no se la gastaron, no la cogieron. ¿Qué pasó ahí? Es preocupante, es preocupante. Entonces, hay que plantear una agenda de país y los que la comunidad de software, de tecnologías, tiene que pensarse el país más allá de agendas internacionales. Y la primera razón de ser de la tecnología es que le sirva a la gente que tengo acá al lado mío, ¿sí? No dejemos de pensar tanto en Silicon Valley, en el entorno asiático. Hay que saber qué está pasando allá, hay que conocerlos, Sí, sí, pero o sea, sí tenemos que tener claridad de qué pasa allá para decir, bueno, de eso que pasa allá, ¿qué podría servir acá? ¿Sí? O cómo yo lo puedo platanizar de alguna manera. sí, Sí, pero también yo tengo que tener la capacidad de decir, venga, pero esta gente yo puedo hacer cosas mejores, pero ¿por qué no lo hacemos nosotros? O cambiar sea, ese chip, ese cambio chip de chip de cultural, ¿cómo es es? que aquí no lo hemos hecho antes, es que siempre se ha hecho así, ah, como mierda. Sí, y eso sí tienen los chinos y los gringos y los europeos, que por eso los lleva donde están en este momento. Si él lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y lo ¿Sí? En puedo hacer cambio acá, mejor. si él lo está haciendo, eso ¿Yo para qué déjenlo lo hago? claro. Si ya Yo lo para qué hicieron. mierda, yo para qué voy a hacer eso. Ese es el primer cambio cultural para generar innovación local. Y mire que el talento ya está y ya se está haciendo. Tristemente, el ejemplo es muy triste. En otro sector económico hay una innovación ni más de gigantesco, pero es que el mercado es. Vaya, mire usted el histórico de submarinos hechizos allá en la costa del Pacífico. Tecnología Sí, 100% nacional, sí, que mueve el cuarenta por aunque ciento de la economía. seamos sinceros, don David. Si uno mira técnicamente hablando un bicho de esos, pues, no es Es un tecnología de juguete, punta, eso es una puta ¿no? lancha Pero lo tapada. están haciendo. Sí, O sea, exacto. Pero la entonces iteración cero de algo. vuelvo algo porque pues, los ejemplos perversos no me gustan mucho y entiendo que es la realidad, entonces no la puedo negar, pero yo preferiría algo como, bueno, listo, hace 15 años repartimos tabletas como pan caliente, repartimos supuestamente computadores, llevamos, hace 4 8 años llevamos supuestamente fibra óptica a las principales cabeceras municipales, llenamos de acceso a telefonía celular a muchas áreas del país. Bacano eso, pero ¿y dónde están? ¿Cuántos estudiantes STEM salieron de esas regiones? ¿Cuántos ingenieros hay egresados de los colegios en los cuales se llevaron esas tabletas y se les llevó el internet? Porque es que el fierro, el fierro es solo un medio, eso tiene que estar acompañado con toda una estrategia. Y ahí es donde me preocupa, porque aquí sacamos pecho porque entregamos 1000 computadores, sacamos pecho porque llevamos internet a 4 escuelitas de banda ancha, y uno ahí mira y pues sí, le llevaron pero ¿y la estrategia detrás de eso qué? O sea, ¿cuál es la estrategia STEM? Como se les llena la boca a muchos diciéndole para que esos chinos se vuelvan ingenieros, para que esos chinos salgan saliendo, haciendo emprendimientos de alto impacto, generando economía real, industrializando a nivel tecnológico este país. Eso es porque o sea, llevar tabletas, llevar computadores, lo único que estoy haciendo es llenarle los bolsillos al reseller, ¿sí? Eso no está cambiando la realidad de los chinos. Y mire, vea, por ejemplo, hoy, pues ya sabemos que las Ujú. tabletas no son la mejor herramienta pedagógica y didáctica que se pueda dar, ¿sí? Es mucho mejor un computador. Pero, y bueno, y la estrategia detrás del computador, porque también, y su merced y yo lo conocemos y lo hemos visto de frente, les llevan la sala de cómputo de última generación y se la pasa cerrada porque van y la dañan. Entonces, hágame el No, hijo de puta favor. como el chiste del chavo. ¿Cómo es, Sí, puedo ver don televisión, Ramón? ¿Puedo ver televisión? Sí, pero no la vaya a prender. ¿Puedo no ver la el voy a televisor? aprender, exacto. O sea, ¿Puedo ver entonces la sí, televisión? Sí, pero no la prenda. sacamos pecho que porque llegamos computadores a no sé cuántos colegios y uno va y mira y la sala de cómputo cerrada o porque no hay nadie que dicte la clase, porque los docentes no están recibiendo la preparación adecuada para utilizar tecnología en todas las clases. O sea, un profesor de español puede hacer tecnología, un profesor de biología, o sea, pero no están recibiendo la formación para utilizar las tecnologías en el beneficio de sus planes curriculares. Y por el otro lado, pues como van y se dañan mejor que porque los chinos todo lo dañan, los chinos todo lo rompen. ¿Ah? Entonces uno dice, no, pues para que no regalen ni mierda, weón. O sea, solo para que saque pecho el alcalde, el pendejo alcalde o gobernador o ministro del momento, pues eso no sirve un culo. O sea, los verdaderos resultados que se deberían de estar pidiendo después de esas inversiones gigantescas que hicieron ese tipo de tecnología de hardware,
es, ¿y dónde está la gente? ¿Cuántos ingenieros? O sea, ¿aumentó la tasa de ingenieros? Sí, mejoramos, se graduaron más, ¿sí? O bueno, de pronto en técnicos, tecnólogos, ¿sí? Aumentó el ingreso por trabajo en áreas de tecnología, nos volvimos hub de talento, nos volvimos hub de desarrollo, nos volvimos hub de innovación. No, a veces siento que se quedó en un bla, bla, bla ya clichésudo, pero uno va y mira y Medellín, la ciudad más Y innovadora del mundo y con el prostíbulo a cielo abierto más grande del mundo también. Entonces, justamente, entonces, sí, aquí me van a dar palo, pero es que es cierto, o sea, toca dejar de pero aplaudir por entregar computadores y por entregar tabletas y toca empezar a exigir, bueno, listo, muy bonito el computador, muy bonito el internet, muy bonito la tableta. ¿Cuántos sí de va esos más allá. chinos, cuántos de esos chinos se volvieron ingenieros? ¿Cuántos de esos chinos se volvieron científicos? ¿Cuántos de esos chinos Es que están mire que generando eso también se industria? da, es porque son programas de temporada, muy de alineados de la administración de momento, pero no, no tienen un plan país. Venga, esta administración va a quemar plata en tablets e internet gratuito porque es que en 5 años queremos que, ¿sí? Sí, Y en 5 años, la idea es que ese Internet se da en frutos de que hay una base de talentos de, no sé, tantos doctores o tantos certificados en esto, para hacer una inyección de capital para generar tantas startups con madurez de tal nivel en 8 años. Sí, o sea, como mínimo tocó 3 o 4 administraciones y la cosa fue iterativa y escalable. O sea, con lógico, sí, relevos, claro, una vaina relevos. pensada. Sí, pero Pero aquí es como el show del cada ego. 4 años hay un reset y el que llega después habla mal del anterior y Sí, viceversa, el y el retrovisor. que el pendón de la inmadurez política llega y dice, no, es que somos de izquierda, entonces el que viene ya sabe el pendón, después va a venir uno de derecha, y el de derecha la caga tanto, 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 que la gente llega y mira el poconón de ganado, llega y mira hacia el otro lado de la izquierda, entonces se vuelve para la Sí, izquierda. un péndulo ocioso que no ayuda a nada. Solo nos mantiene No, en el atraso y en el letargo. mantienen boada a la gente, Sí, y los temas de economía del país los disfrutan otros. Sí, porque Colombia tiene mucha plata. Colombia es muy buena plaza para hacer negocios si usted llega y se toca en los círculos que son. Y eso es, créame, que lo último que le interesa es meterse en la marea política. Ellos usan ese show político para que su negocio fluya. el ¿Sí? lobby, pero es que el lobby se El tiene lobby. que hacer. Y yo a veces escucho que el lobby lo catalogan como algo perverso. No, es que precisamente es parte de la participación en política, o sea, es que usted es ciudadano, weón. ¿Sí? Ah, otra cosa es que usted no hable o que no le den espacios para hablar, pero pues el lobby es necesario, usted tiene que hacer lobby por sus ideas, por sus proyectos, por sus necesidades, porque es que el huevón que usted le dio el voto, pues el huevón no lee las mentes y él tiene su propia agenda, entonces para que la agenda de ese huevón se alinee con la suya, pues usted le toca ir y hacer lobby. Lo que pasa es que, como Un su merced dice, político cuando está los que regalando hacen lobby tamales, son los que tienen plata, porque pues el pueblo general no se organiza para hacer un lobby es organizado, pero que cuando se ha hecho, analice se ha que logrado. Los ese estudiantes lo esquema, lograron. cuando usted ve un político repartiendo tamales cada 4 años, está haciendo lobby. Sí, Y ese lobby lo se lo peor, con vende la a plata de otros uno mismo, gatos. ¿no? Con la plata de uno mismo. Con la plata de uno mismo, que es lo más chistoso. Esa teja que a usted le regalan es una teja que a usted se la robaron. Sí, ese bulto de cementico que le dan. Ese bulto de cemento, ese bulto a usted se lo robaron. Ese tamal que usted, bueno, con el tamal al menos le queda a usted. Sí, Ese tamal que usted está comiendo, ese tamal a usted se lo robaron. Y el objetivo de ese personaje es sentarse allá con el chequera en la mano a esperar el lobby político de los otros, el lobby de los otros empresarios que se van a feriar la tortica del y a erario pagar público. favores, a pagarle el favor del man que le dio para los tamales. Con la salvedad de que lo primero que ellos se preocupan es de tener su familia gordita, la Sí, camioneta, la, pues ahí la vemos modelo, a la primera primero dama ellos, primero ellos. montada por allá en Europa, pasándola bueno, mientras las primeras damas ¿Ves? colombianas ¿Ves pasando por qué hambre también es y importante bregando. subirle el discurso político y hay que conocer la historia, siendo que estamos hablando de proyectos de tecnología? Sí, 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 porque todo Entonces, está interconectado. a Jeff Bezos no le llega la plática porque él sea un excelente programador de APIs allá en el entorno de Amazon. No, A nuestro amigo Elon Musk no le llega la plática porque él es un excelente programador en Python, ¿no? Pero cuando uno en entornos de ingeniero uno llega a mencionar estos temas y dice, entonces sale el comentario clásico, no, es que acá no hablamos de política. La sí, política sí, es todo porque es que la plata sale allá de la política. Entonces,
hay que subirle, siendo que somos ingenieros, esto hay que hablarlo, esta discusión hay que hablarla. ¿Cómo se Claro, gestionan porque los proyectos? ¿Dónde se jala la plática para poder ejecutar allá los proyectos chéveres? Andrés, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es esa marea? Siendo que somos ingenieros en experiencia suya. sí, bueno, hay dos ambientes, ¿no? Pues está el sector público, cuando tiene iniciativas reales, las alianzas público-privadas, donde hay proyectos y todo este tema de las convocatorias del Plan Nacional de Desarrollo, todo ese tipo de cosas que finalmente nacen desde las propuestas políticas, ¿sí? Pero son recursos del Estado que están destinados precisamente para pasar adelante. ¿Qué pasa? Que pues al final del día los que están todo el tiempo pendientes de eso, pues son los mismos actores de siempre, porque precisamente la gente que no habla de política y no se vincula a la política, pues se aísla también de esos espacios, ¿sí? Y el otro es el sector privado, pero en el sector privado sí hay una característica puntual y es yo apoyo y doy plata si esa vaina funciona, si no funciona, chao. Y en el sector público pues, esas dinámicas no se pueden dar porque hay temas que son pérdida, pero toca hacerlos. ¿Sí? No se va a recuperar la inversión, pero tiene que funcionar, tiene que estar ahí. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia del sector público y del privado. El sector privado siempre va a ir en pro de beneficio, Sí, ganancias, ellos se utilidades. unen, así sean enemigos, que es lo que no Sí, pasa acá con el otro, ellos, la plata los une. Si les conviene el mismo chueco, el mismo chicharrón, van y hacen lobby, los enemigos más acérrimos del mundo van y hacen lobby porque exacto. tienen el objetivo central. Y es triste porque es que el resultado de ese lobby es que la plática no No, no, gotea no, hacia no la es, no población, es ya a triste, ellos. no es triste, es así. Por Pues eso para mí es triste en el el sentido de contrapeso que tiene que ser eso el a mí no me sector público. beneficia. O sea, a mí No digas como, eso, David, no digas eso porque si tú trabajas en una compañía de esos lobos con un buen pero salario, te estás beneficiando. no todos trabajan en compañías, es Claro, una claro, pequeña no, por élite. eso, Sí, o pero es sea, que, a la no, señora allí a pie, a la señora de la esquina, ¿en sí, qué le no, beneficia por eso. que el lobby de una compañía esa gigantesca que implementó Y un le poco de cosas, beneficia, aunque no lo creas, porque si tú trabajas en el esa goteo? compañía Pero ganando muy a bien nivel de y todas optimización las de y presupuestos, todas las mañanas, todas las tardes bajas y le compras 4 empanadas, un tinto, etcétera. O sea, si esa empresa fracasa y echa a todo el mundo, esa señora pierde la mitad de su clientela, entonces dejó de recibir dinero. O sea, sí le sirve, pero es que ese no es el tema. El tema es que por eso tiene que haber una inversión pública fuerte para los temas que el sector privado no tiene por qué involucrarse porque simplemente no le generan ningún tipo de beneficio y porque es otra lógica, que es la lógica pública. Y la lógica pública, lo que pasa es que a veces los equiparan y está mal equipararlos, porque no son lo mismo, ¿sí? creo Y que ahí es estamos donde, hablando de ahí es dos. donde el Estado, sí, ahí es donde uno venga, marica, o sea, puta, 10 años y no han hecho un acueducto, ¿sí? Ah, pero es que el acueducto no da ganancias. Sí, pero es que por eso usted es el Estado, hermano. Usted tiene que hacer obras así no den ganancias porque es para el beneficio social. Es que Entonces, ¿qué estamos pasa? hablando, creo, de dos cosas distintas. Sí, Entonces, la exacto. lógica de ejecución de proyectos en el Estado sí tiene que incluir una rentabilidad social medida en los indicadores que nos pongamos de acuerdo. La lógica en el sector corporativo, obviamente ellos solo tienen un indicador Utilidad, ya, determinado, punto. utilidad, que Ujú. si tocó secar el río Magdalena y pavimentarlo, porque es que ellos lo hacen. Sí, que eso nos dio la última punzada para el cambio climático sin reversa, ellos lo Sí, hacen. pero tampoco se puede satanizar porque pues la gente que trabaja en eso, o sea, Elon Musk no es Elon Musk. Elon Musk son como 3.000 personas debajo del moliendo y esas Pero personas al entonces man les hay da otros plata. esquemas, que es lo que también ya viene hoy por hoy, siglo XXI, conociendo cómo funciona el asunto. Todo también se orienta de que debe existir un equilibrio, Sí, porque sí, es eso sí. que el escalamiento de recursos para acelerar una economía no es sostenible en el tiempo, ¿sí? O sea, si usted tiene una economía que solo depende de que métale Bueno, combustible, energía, pues se revienta yo todo. tengo mis reparos. Digamos que en una economía clásica sí, llega un punto en donde se agotan los recursos naturales, pero en una economía basada en conocimiento, no tanto. Va por otro lado la cosa, es Ajá. que es distinto, el ámbito es distinto. Porque no depende del recurso, o sea, el recurso natural se va en fierros y muchos de los fierros hoy en día ya son reciclables, ¿sí? Entonces, el recurso va por otro lado y lo que sí tenemos que velar es porque hayan más industrias del conocimiento y las industrias de sector real, pues sean más conscientes.
Yo creo que ese equilibrio tiene que darse de forma inteligente. Y no, de nuevo, no es a largo plazo, no es venir a que no, que acá la industria privada, porque no sé qué, pero también no hay que ser inocentes en el sentido de que la corporación va por su lado y pues si a mí como ciudadano no me beneficia la corporación, pues yo por qué voy a Por eso, defenderla. pero tampoco ¿Sí? puedo satanizarla, porque si voy y miro, la Y clínica más también, avanzada del cáncer en Colombia no la dio el Estado. Eso fue un y, tema privado y y haría tiene la pregunta, ¿por qué el un plan Estado no le social. ha exigido después de 20 años a todo ese esquema de, entre comillas, o aseguramiento en salud, de que haya una capacidad pública instalada, siendo que no es, el problema no es de plata, Porque ¿sí? porque el Estado particular de nosotros no le interesa El eso Estado es porque ineficiente. El Estado, se ha el objetivo de concentrado en la, beneficiar a a sus dirigentes en nombre tristemente, propio y no la en gestión nombre del pueblo. pública aparentemente se orienta hacia tercerice todo y ojalá si son mis amigos, si es con mis ¿Sí? amigos mejor, Pero ya por eso le digo, o tercerice ya. sea, tenés que tener Y cuidado. Mire, mire, social, pero, la biblioteca, la Julio Mario Santo Domingo es una bibliotecaza de acceso pero gratuito no, no lo y la hizo colocaría el sector privado. O sea, como o sea, bienvenido, no estoy diciendo que no, no, bienvenido, pero es que no es la práctica, esa es la práctica clásica de que, bueno, yo fui y monté un pozo de agua dulce en la Guajira, ya se arregló el problema, yo soy buena gente, no, no, el no, no, Estado no lo ha hecho, pero es que David, vuelve y juega. Es que el Luis Carlos Estado no ha Alberto hecho eso Angulo después de y Julio 50 Mario años. Santo Domingo no están obligados a arreglar el problema. Es que no están obligados, para eso está el No es Estado. que en Para ningún eso está el momento están Estado. obligados, pero tampoco es la solución ideal completa que nos acabe el problema. Esos son pañitos de agua No, no, tibia. no, Es no, no. como, O sea, lo que digo es, lo hicieron porque les dio la gana. Listo. Ah, sí, dedujeron algunos impuestos. Ah, probablemente, seguro bien, sí. ¿Sí? bien, Pero pues, por qué le damos tan duro a ellos, pero al Estado como pero que se ¿quién nos le olvida está darles duro? duro? Acá le estamos dando duro a los dos. O sea, la solución en plan país a largo plazo no es mendicidad del sector corporativo, ¿sí? No es Que no lo caridad. hicieron por mendicidad, simplemente digo, venga, voy a hacer ese No es cambio. por deducir impuestos. Es más, hay uno más bonito que ese de la biblioteca. Hay uno que tiene, ¿cómo se llama? Cref and Waffles y tiene el Sí. equilibrio perfecto para ilustrar de cómo se va a hacer ese tipo de programas. Y Crepes and Waffles en sus tiendas, que son de alto nivel en los sectores más chéveres de Bogotá, consume arracacha 100% colombiana de un municipio Y que café, tenía una y café, pero y estaba café. hablando de la arracacha porque es que en ese municipio, a nivel de municipio, tuvieron que Sí. tomar la decisión, o nos vamos por minería de oro, que estaba por allá tercerizada en una multinacional, o sea, se les venía el reguero de mercurio encima, o no, o queremos ser sostenibles en el tiempo, Y solo y queremos contratan hacerlo. madres cabeza de hogar. Ellos tienen un esquema que es sostenible a largo plazo, más allá de la cortar la cinta, sea ¿Sí? la cortada de cinta Pero por es lado del desde dueño una de la iniciativa compañía, privada, desde una iniciativa privada consciente. Pero el Estado, pero ¿qué ha hecho por esas poblaciones? Nada. nace de una gestión, de una ley muy inteligente que es obras por impuestos. O sea, Sí. que sí se puede gestionar la cosa a nivel gobierno para que la cosa se alinee a largo plazo. O sea, sí es posible. ¿Sí? Pero esos son casos particulares. Mi punto es, Sí, la sí, sí. solución no tiene que ser, Tristemente son casos aislados, debería ser la pero norma, lo debería tomarse general. como norma. Sí. O sea, si pasó una vez, lo que hablamos, si ellos lo hicieron, si pasó una vez, es posible hacerlo muchas veces. Eso es lo Pero, que hay de que... nuevo, teniendo mucho cuidado de que no están obligados. Es más un tema de Es que voluntades. El nadie está Estado sí obligado, está obligado, pero es que el Estado sí está obligado a garantizar porque el Estado es una empresa, por eso existe, exacto, nace toda una constitución y demás, que tiene unos acuerdos que son lo de ¿sí? nación o Pero de entonces el país, Estado que está tienen que obligado, ser, pero ahí sí nadie le exige. Entonces, ay, porque es que es y a Uribito, los que entonces no le exigen ya exijo. sabemos qué les hacen. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, yo veo que el discurso va más allá, pero las líneas centrales son esas. Pues bueno, ingeniero, no sé, esto fue un análisis Sí, no, no, de esta fue barriga de país, ¿no? un poco atípico, pero también para entender un poquito en la coyuntura que nos encontramos en el estado actual. Y pues en los próximos capítulos esperamos volver a retomar nuestras líneas tradicionales de Es que yo tecnología. veo que esta es una línea complemento en Mm, realidad, porque es que la tecnología como sí en realidad es inútil, ¿sí? Lo que está detrás de la tecnología para que brille como en este momento brilla, el tener una tablet en las manos, tener la capacidad de comunicarse con otro lado del mundo, eso tiene un contexto político, social, geopolítico, geoeconómico, que usted si no lo comprende, a usted le mete los dedos a porque, la boca, porque agrega valor. ¿Sí? Si no entre agregara otras cosas. valor, no serviría para nada.
Pero entonces también hay que, derivado más allá del si agrega valor o no a nivel de una corporación que rentó o no, No, hay no, no, le temas agrega valor al de, individuo, o sea, el hecho de poder sí, estar mejora la vida, exacto, entonces, obvio, lo necesito, me pero sirve. también así como le llega para agregarle ese valor al individuo, nos preguntamos, ¿qué agendas hay detrás para Sí, cómo se obviamente. implementa esa tecnología? Ahí es Nos donde estamos toca dejar de ser tan acercando inocente. hacia un tema orwelliano, Hmm, una especie de dictadura con este sistema nervioso como está, están encerrando a todo el mundo en una cámara de eco para que tenga una inmadurez política y no tome decisiones sobre gente que realmente haga gestión decente en sector público. Me lo están volviendo brutos a través de la tecnología, blanditos. realmente blandito en el sentido de que no tienen capacidad de resiliencia y de pensar soluciones porque están embobados con una pantalla. Entonces la tecnología va más allá de simplemente usarla independientemente, tristemente, si es abierta o no. Nos vamos obviamente por el open source, pero la tecnología tiene un impacto que va más allá de ese aparato, de ese artefacto, sea software o hardware, Sí, y necesariamente terminamos hablando de política. Si de un no tenemos contexto estos social. contextos, si un emprendedor con una startup local, chipchombiana, no tiene este contexto claro, me le van a meter los dedos a la boca. Sí, no va a saber presentarse, no va a saber hablar de tú a tú con un hombre de negocios que ha recorrido medio planeta. ¿Sí? Y Sí, ellos sí hablan de política. Elon Musk, porque estaba allá en la Casa Blanca, sí, está hombre. hablando de política, ¿sí? Y supuestamente es un ícono de la industria No, y tecnológica. los cuatro grandes, pues le financiaron un montón de cosas a la campaña de Trump, pues porque venían con la El de inteligencia artificial y Oracle, necesitaban apoyo. el Ahora nuevo con la verdad se consentido. volvió cuñado, ¿no? Eso es como familiar ahora. Exacto. Entonces, la política se necesita en ingeniería, pero la política inteligente, la de libro, la de base, léanse El Capital, léanse a Maquiavelo, lean la historia de Colombia, lean la ubicación en el eje, en el plan político, geopolítico, histórico y mundial de Colombia. O sea, nosotros hacia dónde tenemos que apuntar, De Colombia, de ¿sí? las Américas, el De precolombino, o sea, es que nuestro hay que bloque tener latino. contexto porque nada es nada fue aleatorio. O sea, todo lo que pasó, pasó porque algo movió algo, movió algo. O sea, esto es un efecto dominó muy hijo de madre y si uno cree que todo pasa porque sí, pues Sí, o que va a estar simplemente a la ahí no, deriva. yo descargo Penstag y lo instalo acá en mi máquina local y ahora soy un emprendedor y me presenté en estos programas me presenté al Fondo de Emprender del SENA y me dieron 100 millones y que tuve la entrevista. Usted no está haciendo nada, eso es un pajazo mental, eso es un emperdimiento, usted no está haciendo nada, está aportando más al país la señora allí de las arepas porque esa cosa es sostenible en el tiempo y hasta tiene una economía que le dio libertad a ella para no estar por allá amarrada en un horario chocoloco, ¿sí? De Bueno, la autonomía. libertad toca cogerla con pinzas porque tiene un ámbito muy amplio. Sí, si nos vamos hasta desde los antiguos griegos, Sí, sí, sí. ¿qué es la libertad? Sí, sí. Según Freud, No, según, y que la bueno, libertad absoluta genera más miedo pero entonces, que no sé, un pobre trabajador por allá de planta en horarios nocturnos que a duras penas le pagan el mínimo sin capacidad para salir a mirar más allá de eso, frente a una señora que listo, está humildemente en la calle y demás, a veces como que puede tener un margen de holgura mayor, pero también una vulnerabilidad gigantesca. ¿Qué pasa si mañana le pasan un camión por encima a la señora de los tintos? Baila, se sí, sí. perdió, ¿sí? Pero entonces hay que O comprender la si sociedad suben para los hablar de... precios de la mazorca. Sí, Le tiene que subir a la arepita y ya la gente no le compra la misma cantidad y que entonces antes. empieza y ella no tenía un esquema de ahorro, no había un emprendedor que le ofreciera un ecosistema digital para ahorro para empezar a hacer fuera del Bueno, sistema por financiero. fortuna llegó Nequi. Si sigue dependiendo allá del loco gota a gota, no Uy, sé. uy, terrible. Pero sí, Entonces, David, por eso se hablan de estos temas, créame, no es tan descabellado, no es tan alejado de la línea temática y eso es también lo que distingue a OpenSci. Sí, o sea, si bien nosotros nos enamoramos de la tecnología de la consola ya verde, de meter comandos de Linux, hermano, no somos inocentes, nosotros sabemos de dónde viene esto, hacia dónde va esto, y eso es lo que queremos, que la gente también se sume a este asunto y ver más allá de la tecnología, la comunidad que salga de mirarse el ombligo y mirarse al espejo. sin Hay que incienso. meterse al tema político, de negocio, Sí. ¿sí? Por eso hay que hablar de estos temas. Generalmente sí lo hemos hecho, lo hacíamos con una cerveza en la mano, pero conviene que queden grabados para ver si hay alguien más Conviene y pensando cosas porque parecidas. tristemente la salud ya no permite que entre alcohol al sistema. Bueno, no sé, no sé, hasta allá no llego. Sí. Bueno, no, chévere, chévere el asunto. Compañero, Entonces, gracias por el espacio igual a los que llegaron a escucharnos el día de hoy hasta acá.
como siempre, la invitación a que nos inviten un cafecito ahí a www.opensai.org o simplemente que nos dejen un comentario que también eso Bueno, nos mantiene entonces motivados a seguir hablando. recuerden, a Elon Musk no le llegan los milones, los millones de millones que le llegaron porque era buen programador en Python. Hay algo más. Sí, Hay algo sí, más hay allá. un trasfondo. Hay un Y trasfondo. tampoco fue porque el papá era dueño de una medina de diamantes, eso también es un poquito Eso es mito. bueno, ¿hasta dónde? Analicemos ese tema para otro programa, Exacto. porque esa también se la aplican a Bill Gates, ¿no? Que el hombre no era por ahí un chino Sí, o sea, debajo. sí estuvieron donde tenían que estar en el momento que tenían que estar, pero tampoco es Y también tuvieron tan disciplina. maravillosa la cosa como a Sí, o veces la sea, pintan. No fue tan mágica. el jugador que así nazca han jugado en cuna de oro, pero si no mete el gol en el momento que tenía que meterlo, pues baila, no, no hizo Porque la nada. misma se le aplicaba a Martín Asprilla, ¿no? Es que quién sabe de quién era hijo y por eso terminó jugando en el Parma, ¿no? No. A veces pasa, a veces Esas pasa. cosas pasan. Pues Sí, nos vemos, chévere. talento, talento. Bueno, David, muchas gracias por el espacio y a todos también gracias por escucharnos. Nos Está vemos en bien. el próximo capítulo.